Yo abriría ahora la posibilidad de comentarios, preguntas por parte de todos los asistentes en esa mesa. Y solo pediría dos cosas. Una, que quien tome la palabra que yo asignaré, al ver levantar las manos, pues se presente con su nombre o organización a la que pertenece y después ser lo más breve posible y conciso. Sí, Luis Cremades, Instituto de Estudios Fiscales, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Bueno, yo en primer lugar agradecer la invitación a este foro y bueno, solo hacer una breve reflexión, apoyando todo lo que ha dicho mi compañero por parte del Ministerio de Hacienda. Yo creo que el gran reto está, y aunque Blanca ha dicho también del tema de los sistemas tributarios que hay margen, y efectivamente hay márgenes en nuevas figuras tributarias, en el tema de incluso los propios códigos tributarios. O sea, yo creo que hay margen importante, pero yo creo que el gran reto está en las administraciones tributarias, ¿no? Y el apoyo que se pueda dar por parte, en el caso nuestro, de la Administración Tributaria Española, a través de asistencias técnicas a los propios países. Hay dos vías claras, que es el tema de la tributación internacional, intercambio de información, sobre todo desde el punto de vista organizativo, lo que son las oficinas de intercambio de información. O sea, no basta con firmar un convenio de doble imposición, sino que luego hay que implantarlo y hay que desarrollarlo y tiene que funcionar, ¿no? Y ahí está la estrategia de la OCDE en su fase 1, fase 2, los peer review y cómo, de alguna manera, lo fundamental es que las cosas funcionen. O sea, no solo es… Y por eso yo creo que hay el gran apoyo que se puede dar por parte de la Administración Tributaria Española al funcionamiento de las oficinas de información. Y luego otro tema que yo creo que no se ha tratado y que, bueno, son dos cosas que yo creo una reflexión que he hecho en falta y lo que se ha comentado en la última intervención. Es importante la cooperación, pero también es muy importante la coordinación. Es decir, entre todos los donantes tiene que haber una buena coordinación, que muchas veces hay muchos solapamientos y, en definitiva, hay muchas disfunciones como consecuencia de que esa coordinación entre los propios donantes y, sobre todo, hablando en este caso de los organismos internacionales, que muchas veces se está dando. O sea, conseguir una coordinación en programas de cooperación en distintos países, entre los distintos donantes, y en este caso, pues, necesitando a los organismos internacionales, muchas veces es difícil, porque muchas veces hay solapamientos, incluso hay, bueno, estamos agobiando de alguna manera, poniendo en una situación difícil a los países que reciben ayudas de distintos organismos, pero sin una política de coordinación clara. Y difícil, porque yo lo hemos intentado, yo he estado muchos años en el CIAT, he estado 5 años, y la verdad que lo hemos intentado y es difícil, ¿no? Solo el coordinar las agendas y los eventos ya es difícil. Imaginaros lo que supone luego coordinar las propias asistencias técnicas, las duplicidades, y muchas veces lo que también se decía por el ponente anterior es que, bueno, hay que ir a resultados, ¿no? Hay que ver un poco qué ha pasado en los últimos años, qué ha pasado, bueno, en los últimos 10 años con los distintos programas, con los distintos préstamos, y cómo muchas veces se están refinanciando o se están de alguna manera apoyando iniciativas recurrentes, en el que realmente no se ha evaluado los resultados. Lógicamente, bueno, pues los cambios políticos influyen notoriamente en este tipo de estrategias, ¿no? Y luego, por último, una reflexión importante, yo creo que no se dice en el documento, por lo menos yo no lo he visto, a los temas, de una forma muy clara, a los temas de formación, la necesidad que se tiene de invertir en formación. Yo creo que es uno de los temas fundamentales para el desarrollo. En el ámbito nuestro, las administraciones tributarias, la profesionalidad de las administraciones tributarias a través de la inversión en formación de los propios funcionarios, el desarrollo de carreras administrativas, lo que podemos entender como profesionalización de las instituciones, y en nuestro caso, por ejemplo, de las administraciones tributarias, es fundamental. Entonces, yo creo que el desarrollo, la inversión que se haga en temas de formación o capacitación, como se dice en los ámbitos, por ejemplo, latinoamericanos, yo creo que es un tema también muy importante para el desarrollo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Mercedes Ruiz Jiménez. Gracias.
y gracias por la organización de este evento y la apertura nuevamente de un espacio para traer la visión de la sociedad civil, de las organizaciones que conformamos la sociedad civil. Consideramos muy positivo el que se esté hablando de recursos de financiación en paralelo que se está dando, creando y conformando el marco post-2015. Esto es un avance importante a resaltar en relación con lo que fue el proceso de los ODM. Las organizaciones de la sociedad civil, conscientes de la importancia que tiene las diferentes fuentes de financiación y de recursos financieros, nos hemos articulado en torno a distintas citas internacionales que tendrán lugar a lo largo de este año, con propuestas que intentamos que sean realistas y basadas en la experiencia de terreno y del conocimiento acumulado con el que contamos. Perdón, Mercedes, ¿esta es la intervención que está prevista en el programa? Sí. No, te voy a interrumpir para pedirte que la expongas cuando abramos esa mesa y a las palabras. Pablo Moreno estaba antes que Miguel Gorospe. Gracias también por la organización de este acto. Soy Pablo Moreno, estoy en el Banco de España y llevo los temas de los organismos financieros internacionales. Yo quería hacer un par de comentarios generales sobre la propuesta que tenemos sobre la mesa, que se han reunido aquí en estos puntos y que venía el documento más amplio. En primer lugar, un poco alabar el énfasis que se hace en las primeras 9 líneas de actuación en una línea similar a la de los objetivos de desarrollo del milenio. Es decir, se está hablando de objetivos concretos de salud, de pobreza, de educación, de género, de agua, de derechos humanos, que me parece que sigue siendo un elemento central dentro de la estrategia de desarrollo y que formaría parte, por lo que nos han comentado antes, del primer bloque de los objetivos de desarrollo sostenible. Y digo esto porque a mí hay un par de cosas que me preocupan de esta nueva estrategia general del nuevo paradigma del que se habla, ¿no? Yo creo que el nuevo paradigma esconde muchas cosas, muchas muy positivas, pues es verdad, una de ellas es lo que señalaban antes Pilar y Blanca, ¿no? El tema este de la ownership, de la apropiación, de que sea usted que diseñe sus propias estrategias y, por tanto, estamos cooperando, no estamos ayudando. Esconde también que lo que le estamos diciendo es a los emergentes, oiga, ustedes tienen que, somos socios, somos iguales, ya el mundo es otro, también lo comentaban antes, y por tanto todos tenemos que contribuir y se lo estamos diciendo en el desarrollo, se lo estamos diciendo en la OMC y se lo estamos diciendo en todas las instituciones. Ya no somos avanzados y emergentes, es una nueva realidad global. Pero otra cosa que esconde, que es la que yo veo menos clara y que también se ha mencionado antes, es el tema este del excesivo énfasis que se está dando ahora en todos los temas del sector privado, ¿no? Es decir, es verdad que hay que contar con la ayuda, el sector privado también ayuda al desarrollo, pero siguen existiendo problemas en los que lo que tiene que haber es ayuda oficial al desarrollo. Entonces, la sensación que te da ahora en la arquitectura internacional es que estamos hablando todo el tiempo de infraestructuras, los nuevos bancos que se crean, la incorporación de los países europeos al banco asiático. Hay un negocio detrás del banco este que han abierto los chinos, porque es un banco de infraestructuras, punto. Entonces, bueno, hay un énfasis en lo privado que es volver a las teorías del desarrollo antiguas, que está bien, que hay que hacerlo, pero que me preocupa, que me da la sensación de que está siendo excesivo, ¿no? Un segundo comentario que también lo acaban de mencionar, que es este último principio de la alianza global. A mí me parece especialmente interesante, pero claro, la realidad que estás teniendo ahora es una multiplicación de instituciones, el Fondo Monetario Internacional, lo siento Pilar, hablando de desarrollo, el Banco Mundial hablando de políticas fiscales, el Fondo también de reformas estructurales, los bancos, el Banco Asiático Nuevo compitiendo con el Banco Asiático de Desarrollo, los BRICS por un lado, o sea, lo que tenemos es una multiplicación, metiéndose también en temas de la OCDE, del Fondo en las reformas estructurales, es decir, muy bien, bueno, es un esquema muy complejo, es la nueva realidad en la que nos enfrentamos. Entonces hay varias alternativas, que cada uno haga lo que quiera, estándares mínimos, que es lo que se ha fijado antes, o lo que se decía tradicionalmente, la ventaja comparativa, centrémonos un poco, vayamos al grano, ¿no? Entonces no sé si es algo que habría que abordar. Yo no sé, a mí no se me ocurre ninguna solución, yo creo que la coordinación es bastante complicada. Y luego dos preguntas muy específicas. Una, no sé si se habla en el documento de flujos migratorios, y yo no sé si es desde España, como somos un país muy, receptor y emisor de flujos migratorios, pues tendremos algo a lo mejor un valor añadido que aportar en estas negociaciones internacionales. Y dos, una pregunta muy concreta, me interesaba esto de qué es esto del Banco de Transferencia de Tecnologías y Patentes, solo por curiosidad. Me parece interesante, pero no entiendo muy bien la idea. Gracias.
Gracias, Pablo. Yo creo que del Banco de Tecnologías vamos a hablar más adelante. Y respecto a migración, lo que sí trata el documento y la proposición española, porque es lo que está directamente vinculado a financiación de desarrollo, son las remesas. Flujos migratorios quizás es objeto de otro documento. Miguel Gorospe, por favor. Sí, bueno, primero muchas gracias por esta consulta que me parece interesantísima. Y yo veo aquí dos posturas diferentes. Por un lado están los ODS que se plantean para cumplir durante los próximos 15 años con una visión de futuro y con una búsqueda de soluciones a los problemas mundiales. Y por otro lado, unas posturas pragmáticas que son cómo son las cosas. Entonces parece como si todo se tuviese que dar en las cosas son de esta manera y no es posible llegar al otro porque hay que ir muy despacito, hay que ir viendo cómo va evolucionando. Yo creo que aquí en el segundo ODS que tenemos, que es el aumento de la desigualdad, debemos pararnos un segundito, aunque solo sea, y ver por qué aumenta la desigualdad en el mundo. Y yo creo que aquí tenemos, por un lado, la captación de recursos, en los que se produce muchas veces una legislación muy poco progresiva, en la que no paga más quien más tiene, las grandes empresas, las grandes fortunas pagan menos, se reducen la imposición a las rentas del capital, se aumentan las deducciones y se aumentan también los impuestos indirectos. Ahí se produce en la captación una reducción clara de las posibilidades. Pero la otra partida, que es la asignación de partidas presupuestarias, se justifica en falta de recursos o por falta de recursos. La realidad es que se reducen políticas de salud, de educación, de bienestar, etcétera, servicios sociales. Y, por otro lado, el tercer punto sería la reducción de políticas de pleno empleo, la ayuda al pleno empleo y demás. Estos son los elementos que, de alguna forma, crean desigualdad si son llevados hacia una determinada línea. ¿De dónde están las causas de esto? Las causas están en dos cosas. Por un lado, en la falta de recursos, que ahora hablaremos de ello, y por otro lado, en la voluntad política, que se tenga de ir en un sentido o en otro. Y me voy a parar un segundo en la falta de recursos, en los que el tema de los paraísos fiscales se trata con bastante frivolidad o como si fuese algo que debemos de llegar a eliminarlos, a destruirlos, es decir, buscar un objetivo imposible. Entonces, a mí me parece que tenemos que minorar todo el daño que hacen los paraísos fiscales, porque es posible reducir en Europa y buscar una postura común para que no nos dañen tanto. Los paraísos fiscales nos dañan tanto por el hecho de que se depositen ahí unos determinados recursos, como por el hecho de que fuerza a los demás países a crear todos los países son unos instrumentos donde depositar los recursos de otros países y, por otro lado, los propios para que no se vayan. Es decir, nos hacen daño en un doble sentido y nos están empobreciendo desde el momento en que fuerzan a reducir la imposición en todos los sitios. Yo creo que por ahí tenemos una tarea común, que es la de reducir el daño que nos hacen los paraísos fiscales. Y aquí es muy interesante las posturas, entre otras cosas, las que plantea el profesor Alonso, pero, por ejemplo, una cosa bastante posible, que sería tener un registro en Europa de todas las empresas que trabajan en Europa, sabiendo sus beneficiarios reales y, desde luego, con un reporte país por país. Eso es algo perfectamente planteable. Se puede conseguir. Que se apoyen las iniciativas de Naciones Unidas y de OCDE relativas a corrupción y una reforma fiscal internacional. Quiero decir, son cosas factibles. Proponer en la reestructuración que exista una organización fiscal internacional en la reestructuración de Naciones Unidas. Creo que se puede obligar también a la cesión de información por parte de paraísos fiscales con penalizaciones. Son cosas factibles. Lo que pasa es que nos podemos proponer o pensar que eso a lo mejor va a ser difícil de implantar. Esto es factible, en opinión de la sociedad civil. Nada más. Creo que todos los partidos políticos en España, todos, absolutamente todos, no lo creo, lo he visto en los distintos programas, llevan combatir a los paraísos fiscales. Y me parece que este es un momento muy importante en el que se podría tratar de trabajar sobre esto, que no es un imposible, que es un posible. Quizá no siendo muy pragmático, tratando de conseguir algo que es factible y más si estamos pensando en el año 2030. Muchas gracias.
Muchas gracias, Miguel. Y por último paso la palabra a Eliana Olivier y con ella cerramos este turno de palabra abierta. Muchas gracias. Mi nombre es Eliana Olivier, soy investigadora principal para Cooperación Internacional y Desarrollo del Real Instituto Elcano y profesora de Economía en la Universidad Complutense de Madrid. Yo tenía dos comentarios muy breves al hilo de las intervenciones de Pilar García y también de Pablo Moreno. Yo, a diferencia de Pablo, estoy muy contenta de que el Fondo Monetario Internacional esté hablando de desarrollo en mayor medida de lo que lo hacía 20 o 30 años. En realidad, la sensación que también queda en estos debates, que es probablemente la que acompaña cualquier debate que se esté teniendo en estos momentos sobre financiación del desarrollo, es que, por un lado, todos empezamos los debates o nuestras intervenciones señalando que el mundo ha cambiado mucho, pero bueno, tenemos unas arquitecturas institucionales establecidas que nos acaban llevando a debatir las mismas medidas y políticas que están más adecuadas a un sistema que puede estar ya algo obsoleto quizás en algunos aspectos. Entonces, en ese sentido también, e hilando con la participación del sector privado en el sistema, yo creo que quizás parte de las confusiones vienen por pensar en la participación del sector privado en el sistema de cooperación y no tanto en los procesos de desarrollo, que quizás ese sería el enfoque que, desde mi punto de vista, podría ser más adecuado. Y eso sí que nos llevaría, aunque el documento coordinado por José Antonio Alonso cubre todos estos temas y también el documento del Comité de Expertos lo hace, pero al final en los debates se acaban centrando mucho, en realidad, en la ODE, aunque sea una ODE reformada, y en el papel de los organismos multilaterales, y eso sí, quizás como novedad, en los aspectos fiscales en el sentido más amplio de ese campo, de ese ámbito. Entonces, en realidad, se siguen, a pesar de que incluso desde Monterrey otros flujos privados con destino en países de desarrollo, como las remesas de migrantes, la inversión extranjera directa o el comercio, han seguido creciendo y han seguido ampliando su brecha respecto al volumen de ayuda, siguen realmente las medidas más específicas fuera del debate, ¿no? Entonces, es simplemente el miedo, el riesgo a que ya no solamente la formulación de la posición española, sino que en Addis Abeba esos aspectos queden mucho más de lado. Y en ese sentido, simplemente por una alusión específica que hizo Pilar al papel de la inversión extranjera directa, la realidad de cómo se articulan las estrategias de atracción de las políticas de inversión ha cambiado mucho también en los últimos años, lo que la UNCTAD llama la nueva generación de políticas de inversión, ¿no? Entonces, hay una alineación en la mayor parte de los países de las estrategias de desarrollo con las estrategias de atracción de inversión. Y en ese sentido, pues simplemente pensar que, bueno, pues que quizás la simetría lógica ante eso es también una cierta alineación de las políticas de cooperación y de las políticas públicas, no de la inversión extranjera directa, sino de las políticas públicas de apoyo a la inversión extranjera directa en países en desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eliana. Después de la pausa del almuerzo, daremos nuevamente turno a todas las personas que lo han solicitado.